Hola, hoy nos escribe desde Ecuador Dayana Insurza con la siguiente historia. Dayana nos cuenta una historia de brujas bastante peculiar que me gustaría y me interesaría contar aquí. Dayana nos cuenta que desde pequeña siempre había sentido un aire de misterio en su hogar. Dice que la casa de mi madre estaba llena de objetos, lleno de extraños frascos con hierbas, velas de colores y una habitación que nunca me había permitido explorar. Era el lugar donde mi madre pasaba horas murmurando en voz baja, rodeadas de sombras danzantes. Ella nos cuenta que cuando se paraba frente a la puerta que ella nunca podía explorar, veía como sombras debajo de la puerta. Y siempre fue así, nunca tuvo la curiosidad de entrar o de preguntar. Nunca pensé mucho de ello. Para mí, mi madre simplemente era diferente. Nacía sus risas, pero también había un matiz oscuro que me ponía la piel de gallina. A menudo se decía en el pueblo que mi madre tenía un don, que podía curar y maldecir con solo un susurro, pero yo, en mi inocencia, creía que eran solo rumores. Una noche cuando cumplí 17 años decidí que era el momento de hurgar en los secretos de la familia. La curiosidad me llevó a la habitación prohibida. La puerta crujió al abrirla y el aire helado me recibió como si ese lugar estuviese vivo. Allí, rodeada de libros antiguos y calaveras de animales, encontré un diario de cuero desgastado. Sin pensarlo, comencé a leer. Las páginas estaban llenas de anotaciones sobre rituales, posesiones y encantamientos. Mi corazón latía con fuerza cuando leí sobre un evento que se celebraría cada 25 años, la noche del solsticio de verano. Según mi madre, era un momento en el que las puertas entre nuestros mundos y el más allá se debilitaba, y aquello que poseía el poder podía invocar seres de la oscuridad. El terror se apoderó de mí. No podía creer que mi madre, a quien siempre había visto como una figura protectora, estuviera involucrada en algo tan escalofriante. Esa noche decidí confrontarla. Cuando regresé al salón, la encontré frente a la chimenea, con un rostro iluminado por las llamas. Al verme sonrió, pero había algo en sus ojos que me hizo sentir que había cruzado la línea. Mi madre me dice, lo encontraste. Y tenía una voz susurrante, y con esa voz se me heló la sangre. Misterio, tenía mucho miedo, dice la nota. Intenté mantenerme firme. Le conté lo que había descubierto, cómo había abierto las puertas de su secreto. En lugar de enojarse, su mirada se volvió triste y con una mirada picaresca me dice, Dayana, no puedes escapar de quién eres. Y su voz era un eco del pasado. Y vuelve y me repite, eres parte de esto y no podrás evitarlo. A medida que sus palabras resonaban en la oscuridad de la noche, sentí que algo se movía en las sombras, como si las paredes estuvieran hablando. Durante semanas, mi madre se volvió cada vez más distante y el pueblo murmuraba sobre extraños acontecimientos. Los animales aparecían muertos, las cosechas morían en el campo. Finalmente llegó la noche del solsticio de invierno. Yo jamás entendí qué era el tal solsticio de invierno, y con ella una niebla espesa cubrió mi pueblo. Mi madre me llamó a la sala, en la que círculos de velas ya habían sido encendidos.
y su mano sostenía un cubo de cristal que brillaba con una luz inquietante. Será un círculo de vela. Es hora de que tomes tu lugar, dijo mi madre, y vi en sus ojos la misma chispa oscura que había visto en su diario. El miedo se apoderó de mí, pero sentí un llamamiento irresistible hacia el cubo. La niebla parecía susurrar mi nombre y antes de darme cuenta me encontré de pie entre las velas, sintiendo el poder que brotaba de mi interior. Mi madre sonrió, no como una madre que cuida a su hija, sino como una bruja que guía a su aprendiz. Fue entonces cuando comprendí que mi historia nunca había sido solo de ella. La brujería corría por mis venas y el legado de oscuridad que había eludido había llegado para mí. La noche se convirtió en un torbellino de sombras y murmullos. Me vi atrapada entre la luz y la oscuridad y supe que había cruzado la frontera de la inocencia. Ahora, ya no era solo hija de una bruja, sino parte de un secreto que cambiaría mi vida para siempre. La risa de mi madre se mezcló con el viento y supe que el legado de las brujas jamás se desvanecería. Yo también era una bruja y el mundo temería por mi nombre. Dice, tal vez al final siempre lo supe. Bueno, este tipo de cosas se da mucho en los pueblos. Lo interesante de esto es la forma como ella lo cuenta. No sabemos nada de Dayana, tal vez si sea una bruja, tal vez sea solo un cuento, pero al final es una historia.